Bueno, vamos a seguir por este medio viendo la semiología psiquiátrica, que habíamos dicho que era condición necesaria para poder ver después la psicopatología. Vamos a continuar con las funciones psíquicas que nos faltaron en la primera parte de la clase de semiología psiquiátrica, en la primera clase de semiología psiquiátrica. Y les voy a dejar anexado un cuestionario multiple choice que se va a activar en la semana del 2 de abril en el aula virtual y va a estar activo durante una semana y va a funcionar con el mismo mecanismo que el choice anterior. Va a tener media hora, van a tener media hora para resolver el cuestionario y van a tener un solo intento. Así que cuando lo abran, piensen que van a tener que resolverlo en esa única vez. Y la actividad propuesta es de autoevaluación para ustedes y para mí, para ver cómo se entendió la clase. Así que las dudas que tengan las vemos en la clase presencial. Bueno, vamos a empezar con la sensopercepción, que decimos que son los mecanismos psíquicos por el cual el hombre puede adquirir conocimiento del mundo exterior y del mundo interior o mental. Esto es importante, que la sensopercepción se divide en sensación, que es el registro en la conciencia de los estímulos que vienen de los órganos de los sentidos, y la percepción, en la cual intervienen las funciones superiores del cerebro, la corteza cerebral, interpretando las sensaciones que vienen de los órganos de los sentidos. O sea que para que la sensopercepción esté intacta, tiene que estar intactos los órganos sensoriales y por otro lado las funciones superiores de la corteza cerebral. La sensopercepción depende totalmente de la atención. O sea que una persona pueda tener la atención intacta para poder percibir correctamente el medio ambiente. Y aparte decíamos que la atención depende del nivel de conciencia. O sea que puede haber alteraciones en la sensopercepción producto de una afectación en la atención o en la conciencia, es decir, secundarias. Clásicamente se divide a la percepción en intrapsíquica y sensorial. Intrapsíquica es la que aparece como adentro del yo, la percepción interna del propio cuerpo y de los propios pensamientos. Y la sensorial se refiere a la percepción del mundo circundante. Esta división tiene algo de artificial, porque si recuerdan todo lo que hablamos de la constitución del sujeto, el sujeto psíquico, es decir, la interioridad, se constituye a partir de la percepción del mundo exterior. Un sujeto no es independiente del mundo que percibe. La psicopatología de la sensopercepción podemos dividirla en alteraciones cuantitativas y cualitativas. Las alteraciones cuantitativas tienen variantes normales y patológicas, y las cualitativas se dividen básicamente en dos: ilusiones y alucinaciones. Las alteraciones cualitativas pueden ser por fatiga, por falta de atención, por mayor interés o por entrenamiento. O sea, si una persona está fatigada puede tener alteraciones sensoperceptivas por el cansancio. Si tiene mayor interés puede aumentar las unidades de percepción, y el entrenamiento implica que alguien por ejercicio continuo puede percibir más cosas que una persona que no está entrenada. Uno podría pensar esto por ejemplo, en un árbitro de algún deporte que está entrenado para ver ciertas situaciones que a lo mejor una persona que no tiene entrenamiento para mirar se le escapan. Y las variantes patológicas pueden ser también aumento de la sensopercepción,
en ciertas situaciones de aceleración psicomotriz, de excitación psicomotriz, por ejemplo, en una fase maníaca del trastorno bipolar, y puede haber un retardo de la percepción, por ejemplo, en la melancolía, que veíamos la vez pasada en las clases presenciales, o una abolición en un paciente que está inconsciente. ¿Se acuerdan que decíamos que la sensopercepción está muy vinculada al nivel de conciencia? Después tenemos las alteraciones cualitativas, que las dividíamos en ilusiones y alucinaciones. Esta distinción es importante y es siempre pregunta de los exámenes. Las alucinaciones es una percepción sin objeto, es decir, un paciente percibe algo que directamente no existe. Entonces, puede ver un objeto que no existe, puede escuchar voces que no existen, y la ilusión es una percepción falseada de un objeto real. Es decir, el paciente percibe el objeto, pero lo ve distinto o le ve otro significado. Por ejemplo, una persona puede escuchar a un psicótico, puede ver a dos personas hablando y puede alucinar que estaban hablando de él cuando en realidad estaban hablando de cualquier otra cosa. Las ilusiones pueden aparecer en condiciones normales, por inatención, por catatimia, eso tiene que ver con una alteración emocional. Si una persona está tomado por una emoción muy intensa, puede tener una percepción falseada del objeto. Paraidolias o fantásticas son ilusiones que están determinadas por ciertas creencias culturales. Por ejemplo, uno podría pensar en alguien que está tomado por un sentimiento religioso. En alguna situación de emoción muy intensa, de compartir con un grupo religioso, alguien podría tener alguna ilusión en el campo de la percepción, y no por eso ser patológico, no por eso estar en el campo de la psicopatología. Puede ser porque, culturalmente o grupalmente estuvo influido por una carga emotiva importante. Y después las ilusiones oníricas o hipnagógicas, que aparecen cuando una persona está o entrando en el sueño o saliendo del sueño. Las alucinaciones las podemos dividir en auditivas, visuales, olfativas, gustativas, táctiles, senestésicas y cinéticas. Las auditivas y las visuales, estas dos, son las más comunes. Las auditivas suelen aparecer en la esquizofrenia, que la esquizofrenia es una psicosis donde hay gran desestructuración de la personalidad y es muy común que el paciente escuche voces. Y las visuales no son tan comunes en la psicosis, sino que suelen aparecer en situaciones en las que hay deterioro de causa orgánica, de causa médica. Por ejemplo, una persona con fiebre alta o con una infección, es muy común en los ancianos que cursan con una neumonía, por ejemplo, o una infección urinaria, y se desorientan y tienen alucinaciones. También son muy comunes en la abstinencia alcohólica. El paciente que es etilista crónico, que deja de consumir alcohol durante varios días, es común que haga un cuadro que se llama delirium tremens, donde empieza a aparecer un funcionamiento cerebral alterado que produce alucinaciones visuales. Las alucinaciones olfativas o gustativas aparecen en ciertas psicosis con un gran deterioro y son de muy mal pronóstico. En las alucinaciones táctiles el paciente siente que es tocado. En las senestésicas la característica es que se siente distinto el cuerpo. Los pacientes pueden tener
percepciones extrañas en el interior del cuerpo. Es muy común en la esquizofrenia, que los pacientes sienten cosas, por ejemplo, que se les dicen cosas como que los órganos funcionan distinto, que se les mueven de lugar los órganos. Y cinéticas, el paciente tiene la alucinación de ser movido por alguna fuerza, por otro. Tenemos otras alteraciones sensoperceptivas menos comunes. Las pseudoalucinaciones, que son alucinaciones en las cuales el paciente tiene conciencia que se producen dentro de la cabeza. El paciente dice, por ejemplo, que escucha voces, pero tiene clara conciencia de que las voces son dentro de su cabeza y que no las escucha con el oído. Las alucinosis, esto es importante porque también aparecen en el delirium tremens, por ejemplo, o en los ancianos cuando tienen infecciones, por ejemplo, como decíamos recién, donde el paciente ve cosas en el mundo exterior, pero tiene clara conciencia de que eso que ve, de que esas imágenes que ve no son ciertas, no son reales. El paciente puede ser absolutamente crítico con eso y puede decir que le parece estar viendo una persona o le parece estar viendo un objeto, pero ese objeto no es real. Y después las alucinaciones extracampinas, que son muy raras, que se producen por fuera del campo visual. El paciente ve detrás de su cabeza objetos o personas. Vamos a usar esto como ejemplos clínicos, que son 3 cuadros similares para diferenciarlos. Si bien entran dentro del campo de la psicopatología, es importante pensar en la usarlo como ejemplo para pensar en la sensopercepción. Me pareció que estaba bien gráfico en este dibujito que encontré en internet, así que lo voy a usar para diferenciar delirios de delirium y de delirium tremens. La diferenciación más importante es el delirio del delirium. En el delirio, en el trastorno delirante, el paciente tiene un trastorno de causa psíquica donde no tiene ninguna alteración del nivel de conciencia. El paciente está totalmente lúcido y y podría tener ideas, convicciones de carácter delirante, sumado a alucinaciones, como decíamos, auditivas. Podría ser el ejemplo una esquizofrenia. Y lo que es fundamental es que el paciente no está consciente de la enfermedad que posee. Podríamos decir, está convencido de las ideas que profesa, de las ideas delirantes que tiene. Las funciones superiores están conservadas, o sea, está lúcido. Está bien adaptado al medio ambiente. En este dibujo aparece el paciente en cama, no tendría por qué estar en cama, puede ser alguien que esté caminando perfectamente y no es consciente de su enfermedad. En el delirium aparece, es el caso que decíamos hace un ratito de las personas mayores que se les suma una enfermedad médica, por ejemplo una neumonía, y produce entonces un deterioro del nivel de conciencia, es decir, está somnoliento el paciente, entonces empieza a tener algunas ideas delirantes y empieza a tener, en algunos casos, alucinaciones principalmente visuales. O sea, ve personas o ve objetos que no existen. Generalmente aparece durante la noche. Hay alteración de la memoria, el paciente tiene desorientación temporoespacial y alteración del nivel de conciencia. El paciente está agitado, está desorientado y agitado, se pone agresivo. Está desorientado y confuso y generalmente, tiene, acá dice atado a la cama, no sería lo ideal. Parece un dibujo bastante viejo, lo tomé porque me pareció importante para entender gráficamente la diferencia entre un cuadro y otro. Pero se trata en una
en el delirium de una persona que tiene un deterioro orgánico y en forma secundaria un deterioro psíquico, y en el primer caso, en el caso de los delirios, es una persona que orgánicamente no tiene ningún problema y que el deterioro es psíquico, es primario de la esfera psíquica. El delirium tremens, que aparece en la abstinencia alcohólica, que es muy similar al delirium, que aparece 10 horas o bueno, algunos días después de la abstinencia al alcohol. Aparecen alucinaciones, generalmente visuales. Esto se llama micropsias, que ve cosas chiquitas como insectos que lo invaden. Aparece esto de delirio ocupacional, que generalmente el paciente hace como mímicas de realizar tareas habituales. Por ejemplo, no sé, una persona así se dedica a la carpintería, cuando hace un delirium tremens cree que está trabajando. Y pueden aparecer convulsiones cuando es muy grave la abstinencia alcohólica. Acá tenemos un cuadrito del delirium tremens, alguien que con abstinencia alcohólica o por intoxicación alcohólica tiene alucinaciones visuales, que generalmente son insectos, y puede tener la sensación de que los insectos se le vienen encima. Me parece importante distinguir estos tres casos porque los últimos dos son de causa médica. El primero, el trastorno delirante, es de causa psíquica. Vamos a seguir con la semiología del pensamiento. El pensamiento puede dividirse, las alteraciones del pensamiento pueden dividirse en alteraciones del curso y del contenido del pensamiento. La característica del pensamiento es que el pensamiento normal tiene una dirección y está sometido a una idea directriz que marca un fin, una finalidad. En las alteraciones del curso del pensamiento se altera el flujo normal guiado por la idea directriz. Y en las alteraciones del contenido del pensamiento se alteran las ideas que constituyen el pensamiento. Las alteraciones del curso, podríamos pensar que el flujo del pensamiento está alterado y podemos enumerar las más importantes. La taquipsiquia, que es la aceleración del curso del pensamiento. La bradipsiquia, que es el enlentecimiento del curso del pensamiento. La taquipsiquia es muy común en la fase maníaca del trastorno bipolar. Y la bradipsiquia es común que aparezca en la melancolía. El pensamiento pueril aparece en un tipo de psicosis que la vamos a ver más adelante, que se llama esquizofrenia. La característica del pensamiento pueril es que el paciente llega a razonamientos muy simples, elementales y de gran pobreza de elaboración. La interceptación o robo del pensamiento aparece también en la esquizofrenia, y el paciente tiene la sensación de que sigue el curso de su pensamiento y en un momento algo exterior, algo externo, le interrumpe el flujo normal. Se llama robo del pensamiento porque el paciente siente que algo le roba el flujo del pensamiento, lo deja sin poder continuar con el hilo de sus pensamientos. Los neologismos aparecen en la esquizofrenia y es la creación de palabras nuevas, inexistentes, que tiene que ver con la alteración del lenguaje propia de la esquizofrenia, donde la persona empieza a usar términos que no existen en la lengua, y es uno de los elementos diagnósticos más importantes para diagnosticar una esquizofrenia. La
Ecolalia también aparece en la esquizofrenia, generalmente en el tipo catatónico de esquizofrenia, donde el paciente tiene una gran afectación de la psicomotricidad. Generalmente son pacientes que se quedan rígidos, con poco movimiento, y se produce una situación donde el paciente repite las palabras que el examinador, las preguntas del examinador, como si fuera un eco. La verdigeración también aparece en las esquizofrenias en las personas con esquizofrenia muy deterioradas, o sea, donde la esquizofrenia ha llegado a un nivel importante de deterioro, donde hay una gran disgregación del pensamiento y el paciente dice palabras sueltas sin ningún sentido y sin ninguna concatenación, y lo que encontramos son vocablos sueltos sin sentido. La estereotipía del pensamiento se produce cuando una persona también con esquizofrenia, y generalmente con esquizofrenia catatónica, que la vamos a ver en la parte de psicopatología, repite permanentemente una frase. El pensamiento disgregado aparece en algunas esquizofrenias, pero principalmente en la fase maníaca del trastorno bipolar, donde el paciente tiene tal aceleración del ritmo psíquico que salta de un tema a otro y no puede seguir un hilo del pensamiento. Decíamos que está muy relacionado con una alteración de la atención que se llama disprosexia, que se produce cuando hay un aumento de la atención espontánea sobre la atención voluntaria y el paciente se distrae fácilmente, entonces salta de un tema a otro. La expresión máxima de la disgregación del pensamiento se llama ensalada de palabras, cuando el paciente dice palabras sueltas sin ninguna concatenación lógica. Bueno, las alteraciones del contenido del pensamiento son importantes. Tenemos que evaluar la rigidez del pensamiento, la idea rígida, que aparece cuando una persona se encuentra aferrado a una idea y le resulta muy difícil cambiar a otro marco ideológico, a otro marco de ideas. Es característico de la esquizofrenia y hace que el paciente se mantenga tercamente aferrado a una idea y genere ciertos actos que puedan llegar a serle perjudiciales sin importar las consecuencias. Puede aparecer en un grado menor en la neurosis obsesiva y en algunos trastornos de personalidad. La idea sobrevalorada. En las ideas sobrevaloradas aparece un descenso del juicio crítico por una situación afectiva que torna comprensible para el paciente, incluso para el entorno y para el examinador, el hecho de la preponderancia de una idea. Están asociadas habitualmente a situaciones de fanatismo o bien a un evento traumático que produzca una alteración emotiva en el paciente. Y lo característico de la idea sobrevalorada es que es muy difícil persuadir a la persona de lo excesivo de su idea. A diferencia de la idea obsesiva, lo vamos a ver en detalle. La idea delirante es característica de la psicosis y tiene como carácter principal la certeza. El paciente tiene certeza de que esa idea es cierta, a pesar de ser una idea patológica fundada en un error, en una falsa interpretación de la realidad. Son ideas que se le imponen al paciente. Por ejemplo, la idea de ser perseguido. Pero lo que es fundamental es que el paciente no las percibe como extrañas. Esto es fundamental. El paciente no tiene conciencia de enfermedad, es decir, son egosintónicas.
Esto quiere decir que que hacen sintonía con el yo. Es decir, que el yo no las percibe como extrañas o ajenas a sí mismo. El paciente entonces no se incomoda por el contenido de la idea delirante. Por ejemplo, si siente que es perseguido, lo incomoda el hecho de ser perseguido, pero no el hecho de tener la idea delirante, porque no la percibe como algo extraño o erróneo. Y esto es muy importante. El delirio le sirve al paciente porque cuando hay una descompensación psicótica, el psicótico deja de comprender cuál es su lugar en el mundo. Entonces, la idea delirante le sirve para reestructurar su propia realidad. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos la psicosis, pero lo que me importa que quede claro es que la idea delirante tiene una función restitutiva. Es decir, el paciente pierde el vínculo con la realidad y restablece el contacto con la realidad a través del delirio. Podríamos pensarlo así. El paciente queda perplejo porque aparece una descompensación psicótica. El paciente no entiende lo que le sucede y en un segundo tiempo utiliza la idea delirante para buscar una forma de entender lo que le está pasando. Siempre es una idea errónea, por supuesto, pero cuando no entiende lo que le sucede y empieza a pensar que tiene que ver con que los vecinos lo persiguen, la realidad se le vuelve a reestructurar y vuelve a tener sentido, por más que sea un sentido equivocado. Entonces, hay que pensar que es muy complicado si uno como profesional contradice un delirio, porque el delirio tiene una función. Por eso, en principio, el profesional no debe cuestionar la idea delirante. Vamos a comparar esto con la idea obsesiva. Primero son ideas intrusivas, lo cual es similar a la idea delirante. Lo que es importante es que el paciente que tiene ideas obsesivas no tiene certeza de la veracidad de esa idea. El paciente se da cuenta de que esas ideas no son reales. El paciente tiene entonces conciencia de lo absurdo de la idea y le molesta el hecho de que se le ocurra eso permanentemente. Entonces son egodistónicas, que podríamos diferenciarlo con la egosintonía del delirio. Son egodistónicas porque al paciente le resultan extrañas y le resulta muy molesto la aparición de la idea obsesiva. Es común en los obsesivos la presencia de ideas, por ejemplo, de suciedad, de tener las manos sucias. Y generalmente van seguidas de un acto compulsivo que es ir a lavarse las manos. A veces los obsesivos llegan a lavarse 20 veces por día las manos, por ejemplo. Y el hecho de tener la idea de suciedad a la persona obsesiva le resulta totalmente absurda. Lo que pasa es que no puede hacer nada por no tener permanentemente esa idea. Podría ser, por ejemplo, una paciente que escuchaba hace un tiempo, hace unos años, que tenía idea de lastimar a su hermanito más pequeño. Por supuesto, esta paciente no tenía ningún deseo de hacerlo, nunca lo hizo, pero cuando le aparecía la idea se angustiaba muchísimo y la percibía como extraña. Por eso, el paciente se angustia por el contenido de la idea, pero mucho más se angustia por el hecho de tener esa idea que se le impone todo el tiempo. A diferencia del delirio, que decíamos que el paciente que delira, que tiene ideas delirantes, no se angustia por el hecho de tener la idea delirante, se angustia por el contenido. Y finalmente la idea obsesiva se la puede cuestionar. El profesional puede cuestionar la idea obsesiva, pero no tiene ningún sentido porque ya el paciente mismo tiene noción de que esa idea es absurda. Vamos a seguir con el juicio, que es la
actividad es una actividad de síntesis de pensamiento, o sea que permite llegar a una conclusión, y eso determina ciertos actos. El juicio puede tener las siguientes alteraciones. Puede ser un juicio insuficiente, que aparece cuando en una persona con retraso mental desde la infancia, cuando tuvo algún problema de desarrollo psíquico. Insuficiente quiere decir que nunca se alcanzó un nivel de juicio que al paciente le permita llegar a conclusiones adecuadas, a síntesis adecuadas. El juicio debilitado tiene que ver con una persona que tenía un juicio normal, conservado, y que a causa de deterioro de la personalidad va perdiendo la capacidad de juicio. El ejemplo es en el deterioro que se produce en la demencia. Es decir, aparece un juicio disminuido respecto a una capacidad anterior. Por ejemplo, en la demencia, el ejemplo sería el Alzheimer, donde una persona tiene un juicio conservado y a partir del deterioro progresivo de la personalidad se va perdiendo. El juicio suspendido aparece en situaciones o de gran carga emocional, en situaciones traumáticas, o bien cuando aparecen enfermedades médicas como en el delirium, donde hay una alteración momentánea del estado de conciencia y después se vuelve a restituir el juicio en condiciones normales cuando el paciente resuelve la enfermedad médica que determinaba esa alteración en el estado de conciencia. Y por último, el juicio desviado, que aparece por interferencia de una enfermedad mental, por ejemplo en la psicosis, cuando aparece pensamiento delirante. El delirio lo que hace es reestructurar la realidad del paciente, pero cuando el paciente reestructura la realidad a partir del delirio, el juicio está totalmente supeditado a esa interpretación delirante del mundo. Por eso el juicio desviado aparece por interferencia de un pensamiento erróneo que determina una direccionalidad del juicio anormal. Bueno, la afectividad tiene que ver con los sentimientos de una persona determinados por el estado de ánimo. Hay que diferenciar afecto, que tienen que ver con el impulso vital, que son vivenciados por la persona como placenteros, como placer o displacer. El estado de ánimo, que es el humor de la persona. Una persona puede tener un afecto displacentero, pero tener un buen estado de ánimo. Las emociones, que son actos breves, y los sentimientos, que son elaboraciones psíquicas más complejas, que no dependen de las emociones presentes. Por ejemplo, una persona puede tener un sentimiento de afecto por otra y en un momento determinado tener como emoción bronca u odio, sin que por eso afecte el sentimiento de amor que puede tener por esa persona. Estos conceptos son importantes en el campo de la afectividad. Anedonia se le llama a la imposibilidad de sentir placer. Es un síntoma característico de la esquizofrenia. Euforia, que es sensación de bienestar. Angustia, que es un malestar inespecífico sin un objeto identificable. Ansiedad se le llama la respuesta adaptativa que una persona tiene respecto de las exigencias del medio ambiente. La ansiedad puede ser normal o patológica.
La ansiedad normal es cuando esa respuesta adaptativa que tiene un componente psíquico y un componente físico es suficiente para producir adaptación del paciente al medio ambiente. Es patológica cuando la respuesta es insuficiente, el paciente se mantiene en un estado de ansiedad permanente y llega a producir repercusión física u orgánica. El miedo es la respuesta adaptativa de un paciente a un objeto concreto amenazante. La diferencia entre el miedo y la angustia es que en el miedo hay un objeto identificable y en la angustia no hay un objeto identificable. Se llama pánico cuando esa respuesta adaptativa a un objeto amenazante es exagerada. Y apatía es la pérdida de interés afectivo por el medio ambiente. Es muy similar a la anedonia, pero la diferencia es que en la apatía hay pérdida de interés y en la anedonia hay pérdida de capacidad de sentir placer o satisfacción. La psicopatología, las alteraciones cuantitativas de la afectividad pueden ser atimia o hipotimia, que es disminución de la afectividad, eutimia, que es cuando un paciente tiene un nivel de afectividad normal, e hipertimia, que puede ser placentera o displacentera. Las alteraciones cualitativas de la afectividad podemos mencionar la ambivalencia afectiva, que aparece en situaciones normales. Una persona puede tener sentimientos encontrados por una misma persona, pero aparece con gran notoriedad en algunas esquizofrenias, donde el paciente esquizofrénico puede sentir al mismo tiempo dos afectos contrarios por la misma persona, amor y odio al mismo tiempo. La incontinencia afectiva, que se caracteriza por falta de control en la exteriorización de estados afectivos. La incontinencia afectiva es característica de los pacientes con trastornos de personalidad, con personalidades psicopáticas, donde no soportan ser contrariados en sus deseos y no tienen ninguna capacidad de controlar sus emociones. Bueno, la rigidez afectiva, que es un trastorno de la afectividad que consiste en la incapacidad de una persona de adoptar un determinado sentimiento y modificarlo según las circunstancias del entorno. La tenacidad afectiva, que tiene que ver con un trastorno que consiste en la persistencia durante un tiempo extremadamente prolongado de una emoción determinada. La labilidad afectiva aparece en varios trastornos psiquiátricos, donde una persona experimenta cambios bruscos en la afectividad sin ningún motivo aparente. Es muy común en la esquizofrenia. La perplejidad, podríamos decir que es la alteración de la afectividad más propia de la esquizofrenia, donde una persona empieza a perder el significado, la estructuración del yo, y tiene un sentimiento profundo de extrañeza respecto de sí mismo y de la realidad. La irritabilidad, que bueno, creo que está descrita en la misma palabra, y paratimias, que es un trastorno también que aparece en la esquizofrenia. Bueno, la voluntad, puede haber un aumento de la voluntad o una disminución, que se llama hipobulia o abulia. El aumento de la voluntad es característico de la manía, y la disminución aparece en la depresión, en la esquizofrenia y en algunas neurosis que producen astenia. La alteración de la actividad la vamos a ver en algunas enfermedades psiquiátricas. La actividad o psicomotricidad, que es lo mismo, puede verse alterada en la manía, que va a haber excitación psicomotriz
o en algunas situaciones en la esquizofrenia cuando el paciente tiene ciertos delirios de ser perseguido, de ser perjudicado, puede encontrarse excitado, es decir, con un aumento de la psicomotricidad que a veces puede ser peligroso y hay que poder contener al paciente. Inhibición psicomotriz, que es propio de la melancolía o de algunos cuadros de esquizofrenia catatónica, donde el paciente se mueve poco. Estereotipías en la psicomotricidad que aparecen como movimientos corporales repetitivos. Esto aparece comúnmente en el autismo. El manierismo, que aparecen movimientos raros, movimientos extraños que no son propios de la situación. Vamos a ver al final un video cortito de unos pocos minutos que encontré en YouTube, donde hay un actor que hace de paciente y que muestra una situación de esquizofrenia catatónica, donde está muy alterada la psicomotricidad. Y van a ver en el video, no sé si lo voy a poder poner en el PowerPoint al video, si no les voy a dejar el link en el aula virtual. Van a ver que el actor que representa a un paciente con esquizofrenia catatónica tiene movimientos raros. Esos movimientos raros se llaman manierismo. La ecolalia también aparece en la esquizofrenia catatónica, que ya lo habíamos visto más arriba, que el paciente repite las frases del examinador. Ecopraxia es similar, pero el paciente copia los movimientos del examinador. También aparece en la esquizofrenia catatónica. La interceptación del movimiento, que es parecido a lo que pasa en la esfera del pensamiento con el robo del pensamiento. Que el paciente siente que algo le interrumpe el flujo normal de sus movimientos. Puerilismo en la psicomotricidad es parecido al manierismo, donde aparecen movimientos absurdos o donde aparece una persona con un lenguaje corporal muy infantil, que es propio de la esquizofrenia. La catatonía, bueno, es el síntoma característico de la esquizofrenia catatónica, en donde un paciente se queda rígido, sin movilidad y sin interactuar motrizmente con el medio ambiente. Todos los movimientos de una persona sirven para interactuar con otros, hacen al lenguaje corporal y a la comunicación no verbal. El esquizofrénico catatónico queda en un estado donde se queda rígido y no puede interactuar motrizmente con el medio ambiente. La obediencia automática tiene que ver con algo parecido a la ecolalia, donde el paciente realiza o responde en forma automática a las órdenes del examinador. El examinador le dice mueve el brazo y lo mueve en forma automática. Algo similar vamos a ver en el video que les voy a dejar linkeado. Y también es característico de la esquizofrenia catatónica. Y el negativismo también, donde el paciente se niega a ser examinado por el examinador. Todas las alteraciones de la psicomotricidad son muy comunes en la esquizofrenia catatónica. A ver si podemos ver el video del paciente con esquizofrenia catatónica, donde se va a ver bien la alteración en la psicomotricidad y en el aspecto, en la gestualidad y demás, que está muy bien representado. Si no, les dejo el link abajo del video.